veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el Rumbo. Bueno, vamos de inmediato al bloque de comentarios cuando son las 7:29 y como de costumbre iniciamos con nuestro coordinador, el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danira Caminero y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este Rumbo de la mañana. Bueno, indefectiblemente que el tema de análisis hoy debe girar en torno a la locución del presidente Luis Abinader del día de ayer. Yo trataré de hacer un ejercicio como regularmente lo hago, para no irme demasiado a la teoría, a la profundidad del discurso. Yo prefiero enfocarlos en cosas positivas y cosas negativas del discurso. Es como más fácil, más didáctico y más fácil de uno expresar lo que yo recogí del discurso del presidente. Miren, entre las cosas positivas que vi que el presidente resaltó en el día de ayer, de las cosas que planteó, evidentemente está el tema de que es innegable, o no positiva. Cuando me refiero a positivas son cosas que yo entiendo que están apegadas a la realidad o a lo que es, más o menos. Entonces, evidentemente el presidente en esa locución de ayer resaltó el contexto global internacional, que le ha tocado dirigir una crisis monstruosa, como no había crisis en los anales de la historia, y eso es verdad. O sea, la pandemia y luego la guerra, saliendo de la pandemia, evidentemente que han generado un entorno y un contexto internacional que es difícil y nadie puede negarlo. Eso es así. Hasta el más acérrimo de los opositores debe reconocer que lo que le ha tocado al gobierno del PRM enfrentar es una crisis sumamente compleja de manejar. Eso no es mentira. Ahora bien, el presidente habló en su discurso de ayer de algunos puntos positivos que hay que reconocerlos. Por ejemplo, el tema del turismo es una realidad, está ahí, está creciendo. Hay algunas cifras que quizás no concuerdan con lo que ha dicho la Organización Mundial del Turismo, pero a todas luces el turismo va en crecimiento, en expansión, están llegando muchos turistas y hay una recuperación evidente de ese sector. Hay proyectos, por ejemplo, como el de Cabo Rojo en Pedernales, hay proyectos que están en marcha que cuando una vez culminen, evidentemente van a impactar la calidad de vida de los dominicanos, por ejemplo, en ese sur profundo, que ningún gobierno, porque hay que decirlo, ningún gobierno hizo nada para desarrabalizar el sur y quizás brindarle oportunidades de mejorar la calidad de vida a los habitantes del sur de manera real. Hay que decir que en el gobierno de Danilo Medina se inició el proceso de recuperar los terrenos de Bahía de las Águilas y eso fue importante. Ahora ya consumados los proyectos, las habitaciones, todos los proyectos que se están planificando desde el punto de vista del turismo y el desarrollo de la zona de Pedernales, inexorablemente cuando eso esté listo, eso va a tener un impacto porque va a generar empleos en la zona, va a generar riqueza, va a generar dólares, divisas a la zona sur y eso impactará inevitablemente de manera positiva al país. Eso hay que decirlo. También otra cosa que vi positiva que está ocurriendo de manera positiva en este gobierno es la recuperación del sector zonas francas. Eso es una verdad y no se puede evadir ni diluir. Es verdad que el sector zonas francas viene en una franca mejoría, viene generando nuevas plazas de empleo, nuevas empresas se han establecido en el país y eso evidentemente que tiene un impacto en la economía, en la generación de empleos también. Otra cosa que me pareció interesante de lo que el presidente decía en su alocución de ayer o positiva, ya Danira la mencionaba un poquito más temprano. Él hablaba de ese esfuerzo que ha tenido que hacer por transformar la Policía Nacional. Eso es una tarea titánica. Es verdad que ningún gobierno se había ocupado de enfrentar y agarrar ese toro por los cuernos. Honestamente, yo no estoy muy optimista que ellos logren
el objetivo que tiene esta sociedad con la transformación de la policía, pero han empezado un proceso importante. Y él hablaba de que han hecho esfuerzos, ahora van a entrar una nueva unidad de vigilancia con drones, apelando a la tecnología, que es algo que siempre he clamado, que siempre he dicho por qué los policías no tienen camaritas en los uniformes, por qué no aplican la tecnología, por ejemplo, para usted detener a una persona y que con sus huellas dactilares o con una foto de la cédula pueda determinar en el mismo hecho si tiene algún antecedente penal, si es buscado, o sea, digitalizar toda esa base de datos de Procuraduría, Policía, Junta Central Electoral y los actores. Entonces me parece que el anuncio de comenzar a tomar la tecnología como un recurso importante dentro del accionar de la policía también es un anuncio importante, positivo. El tema de las obras públicas. Habla de que hay hace 2 años unas 500 obras en ejecución en el Ministerio de Obras Públicas y que él establecía que se han destinado para estas 500 obras unos 86,000 millones de pesos. Ahí, en ese puntito, yo tengo una cuestionante, porque yo mismo ayer aquí decía, partiendo de un documento que nos compartió el Ministerio de Obras Públicas, que el presupuesto para el año 2022 era de 17,000 millones de pesos lo que estaba presupuestado para obras públicas. Si partimos de que el año 2021, que fue el año pasado, por la crisis, la pandemia, porque ellos estaban aprendiendo, el mismo Banco Central estableció que el gasto en inversión pública se redujo dramáticamente, que no pudieron ejecutar a lo proyectado, que incluso en provincias como Bonao y en otras provincias fue cero la inversión en inversión pública. Entonces yo tengo que partir y presumir que si este año que se ha gastado mejor, que se ha ido acelerando el gasto, tenemos un presupuesto en obras públicas de 17,000 millones de pesos, el año pasado, que fue menor y menos eficiente el gasto, debo inferir que el presupuesto fue menor. Entonces yo, siendo conservador, sin manejar el dato, porque prometo buscarlo, pero asumo que debió rondar los 15,000 millones de pesos, siendo conservador, partiendo del accionar lógico. Si usted suma un aproximado de 15,000 millones de pesos, más 17,000 millones de pesos que estamos presupuestando para este 2022 en obras públicas, entonces usted podrá sumar que entre los 2 años apenas llegamos a 32,000 millones de pesos. Entonces el presidente ahí dio una cifra de 86,000 millones. ¿Dónde están los otros 46,000 millones? Me preguntaría yo. Eso ahí fue una pifia de marca mayor. No sé dónde el presidente sacó ese dato. Ahora, vamos a los aspectos negativos del discurso y con los que yo no estoy de acuerdo. Ahí les cité 4 o 5 que me parecen interesantes e importantes. Ahora, los datos negativos, ya les di uno con eso del presupuesto de obras públicas. El presidente nos decía en su alocución de ayer que van a comprar 300,000 contadores la sede. Y eso es un dato para el presidente estar hablando de eso en una locución, por amor de Dios. Eso es un dato que ni un administrador de sur ni de norte debe estar hablando de. Pues eso no es una vaina significante para tú incluirlo en una locución de cara al pueblo dominicano con tantos problemas y prioridades que tiene la gente. Que vamos a comprar 300,000 contadores y equipo eléctrico 2 años después. O sea que usted va ahora de sur, de norte, a cualquier a buscar un contador para que le monten un servicio de energía y no hay contadores 2 años después. La gente no tiene que ver por qué. No entiende de por qué. Si usted tiene 2 años como presidente, usted tiene que dar respuesta y su gabinete. Él evidenció ahí una debilidad terrible en algo tan insignificante como para llevarlo a un discurso. Otra cosa que vi en el discurso que tuvo que admitir y que se vio feísimo, lo de la carretera del Ámbar. El presidente tuvo que decir en Santiago, 2 años después, que ellos no han podido, que ellos han sido incapaces, por las razones que sean, de materializar lo que fue su primera promesa de campaña. Pero al final le reitero lo que le dije, la gente no tiene que ver con excusas ni motivaciones, la gente ve resultados, o son exitosos o son fracasos.
O son promesas cumplidas o son promesas incumplidas. Entonces, si usted sabe, presidente, que usted no ha podido, por las razones que sean, cumplir con eso, no lo lleve al discurso. No lo incluye en el discurso porque es una obra incumplida. Ya la gente y la oposición se va a encargar de criticarlo. No vaya usted a admitirlo, a dar una señal de debilidad a usted mismo en su alocución. Otra cosa que vi negativa por parte del presidente, bueno, el presidente agarró a Leonel Fernández y lo puso en la palestra pública respondiéndole. Y Leonel tiene que estar hoy muerto de la risa. Me encantaría saber cuáles son esos magníficos asesores del presidente, porque Leonel está logrando lo que quiere. Leonel le ha cuestionado al presidente una serie de cosas y el presidente reacciona. Y entonces el presidente allí le dice que la línea de metro que está construyendo hoy es 15% más barata que cuando Leonel la hizo hace 11 años. Le responde al presidente Fernández una serie de temas, lo que le prepara un escenario ideal. Y entonces está eligiendo a Leonel como su rival a vencer también aquí. Tú no puedes jamás en una locución donde tú eres el actor y protagonista, donde el escenario es tuyo, un escenario controlado, donde un equipo te redacta y te prepara un discurso para tú montarte en esa ola y proyectar lo que tú quieres, darle la importancia a Leonel Fernández, visualizándolo y posicionándolo en un cuestionamiento, respondiéndole, creyendo que con esa respuesta contundente que vas a dar, lo que estás haciendo es debilitando al opositor y no estás viendo que lo que estás es abriendo oportunidades a que él siga poniendo temas en función de su estrategia y su agenda en la opinión pública. Y no me sorprendería que en las próximas horas el presidente Fernández... A las 10 hay una rueda de prensa. Bueno, ya va a hablar. Ven lo que les estoy diciendo. Eso fue un error desde el punto de vista de los intereses del presidente. Otra cosa que no me pareció para nada positiva fue el tema de estar hablando a 2 años de su ascenso al poder, justo llegar a la mitad de su mandato, de cosas que debió hablar quizás en febrero, de la crisis, de los problemas, todo aquello de la crisis que yo le hablé al inicio del comentario, fue algo que él debió hacerlo en el discurso del 27 de febrero y no lo hizo. Si ustedes buscan el discurso del 27 de febrero, era un discurso de todo positivo, estamos bien, esto es el paraíso, este es el Edén, vamos a avanzar. En ningún momento habló de la palabra crisis por ningún lado. Sin embargo, ahora lo trae en agosto, a 2 años, cuando debió hacerlo en febrero. Entonces, te hablan, por ejemplo, el presidente, algo que no es muy concordante con lo que el pueblo está viviendo hoy, es el tema de que te hablan de un autoabastecimiento en la producción agrícola y te habla de un superávit en la producción de arroz y papas y algunos productos. Sin embargo, tú estás hablando de un superávit, de una autosuficiencia de producción agrícola que tiene la República Dominicana fruto de las medidas que ha tomado en el sector agrícola. Sin embargo, fuiste el mismo presidente que forzaste una ley de tasa cero hace unos meses, cuando todo el mundo te decía que lo idóneo no era hacer eso porque eso no iba a tener ningún impacto en los precios de la canasta básica y en el bolsillo directo de la gente, sino que al final tú ibas a terminar trayendo productos de fuera a competir con el productor local. Esa medida se tomó, no tuvo ningún impacto en reducir precios, todo lo contrario, ha traído productos a competir con el productor local y entonces hoy nos dice que hay un superávit en la producción agrícola, que tenemos autosuficiencia. Sin embargo, cuando la gente va a los mercados, cuando la gente va al supermercado, cuando la gente va al colmado, lo que se encuentra es con una realidad dantesca. Sí habló una cosa positiva que se me escapaba y creo que es muy importante, porque lo he visto trabajar y han hecho un gran esfuerzo la gente de Inespre con los mercaditos populares. Ellos han aumentado, duplicado su presencia en el territorio. Nunca será suficiente, pero he visto el esfuerzo del señor Iván Guzmán y el equipo de Inespre en quizás llevar y paliar un poco la situación. Pero hasta ahí lo dejo. Ahí les planteé 4 o 5 aspectos del discurso que me parecieron positivos
y 4 o 5 aspectos que me parecieron negativos, pero sin lugar a dudas, que para mí el discurso de ayer del presidente, cuando usted lo ve en general, habla de un país distinto al que la gente está viviendo el día de hoy.